Tiempo de informe. Exacto, vamos al desarrollo con Julieta Núñez Tomás. Gracias, Nati, gracias, Martín. Sí, como estábamos mencionando al principio, vamos a hablar de las privatizaciones en las empresas públicas porque venimos de una semana bastante cargada de movilizaciones. Como mencionábamos al inicio, ayer hubo una movilización muy grande convocada por la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, Paro y Movilización, que finalizó en la Torre Ejecutiva, donde entregaron a la secretaria personal del presidente Luis Lacalle Pou una carta manifestando sus preocupaciones vinculadas en primera instancia con las privatizaciones del Estado. Además, ayer Sutel paró, el Sindicato de Trabajadores de Antel paró por 24 horas en defensa de las telecomunicaciones como un bien público, como un servicio público. El Sindicato de Funcionarios de ANCAP paró el martes y el lunes los funcionarios de OCE comenzaron a aplicar medidas de trabajo a reglamento. ¿Por qué todas estas movilizaciones se dan de manera conjunta, Julieta? Bueno, en realidad es un proceso que venimos observando hace tiempo ya de manifestaciones, de denuncias de los sindicatos vinculadas a las privatizaciones y lo que ellos señalan en realidad, de hecho ayer, por ejemplo, el presidente de FANCAP, Gerardo Rodríguez, decía que ellos entienden que hay una postura del Estado de llevar a cabo una política que dañe a las empresas públicas, que ataque a las empresas públicas. Lo mencionan así y de hecho una de las cosas en las que se agarran para plantear esto son distintas modificaciones, tanto de decretos como de resoluciones mismo de estas empresas públicas que tienden a debilitar las empresas públicas, y una de las cuestiones que llevan también como bandera y que plantean es lo que se planteó desde el comienzo, o en la primera redacción en realidad de la Ley de Urgente Consideración, que tenía varios artículos que apuntaban a la privatización de diferentes áreas, de diferentes maneras, además de privatizar distintos puntos de las empresas públicas. Algunas de estos artículos no llegaron a la votación final, pero por problemas en la negociación en la interna de la coalición de gobierno, y otros sí. Nosotros hablamos con el economista Martín Sanguinetti, que nos mencionó cuáles son las distintas formas de privatización que hay de las empresas públicas en nuestro país y de dónde viene este tipo de política y cómo se ha ido manejando a lo largo de los últimos 20 años. Es como un modelo que se empezó a implementar como, no sé, a fines de la década de los 70, los 80 en el mundo, y en Uruguay en particular tuvo una fuerte impronta en los 90, en particular como el primer gobierno del Partido Nacional. El herrerismo siempre tuvo un vínculo con la privatización, pero bueno, el primer gobierno del Partido Nacional como que llevó a cabo un proceso de privatización puro y duro, era como enajenar las empresas. Bueno, eso ya sabemos, fue resistido por el cambio popular, algunas empresas sí, otras no, porque bueno, al final se derogaron algunos artículos, en fin. La cuestión es que bueno, ese freno, que fue un caso excepcional, por lo menos en el Cono Sur, después se reconvirtió y ahí aparecieron como nuevas oleadas privatizadoras relacionadas a esa reconversión, que fueron los marcos regulatorios. Después hay una nueva oleada y una nueva forma de herramientas de privatizaciones que son un poco más complejas, que son incluso más difíciles de ver, que son como, bueno, los leasing o las participación público-privadas. Y después hay también unas formas de privatización más escondidas que fueron muy usadas en los 90, que es toda la parte de, por ejemplo, cuando no ingresa personal público, ¿no? Entonces se empieza a deteriorar el servicio, empiezan a aparecer, bueno, esto hay que solucionarlo, y aparecen terciarizaciones, esos son bien de los 90 también. Y bueno, y también la no inversión pública también es una forma también de privatizaciones. Ahora repasemos con Julieta algunos ejemplos de privatizaciones recientes. Así es, porque hay algunos ejemplos para compartir de este último periodo. Igual está bueno mencionar que esto no es algo que sucedió en los 90 y vuelve a suceder ahora, sino también Martín Sanguinetti nos mencionaba que durante los 15 años de gobierno progresista también, si bien hubo un impulso, sobre todo en lo vinculado a la inversión en las empresas públicas, en el desarrollo tecnológico de las empresas públicas, también hubo procesos de privatización asociados principalmente a la creación de sociedades anónimas de las empresas públicas. Ahora sí, vamos a pasar a compartir en pantalla algunos ejemplos de lo que vino sucediendo este último tiempo. Comenzamos con algo que ha sonado muchísimo esta semana, que es Antel, y es esto que se dio a conocer en realidad la semana pasada, vinculada a la habilitación para que empresas privadas puedan brindar servicios de internet en los hogares, y la posibilidad que con esto se abre de que alquilen la fibra óptica de Antel para poder llegar así a casi todos los hogares de nuestro país. Esto es un debate que está abierto
abierto aún y que vienen denunciando fuertemente desde SUTEL. Luego vamos a hablar de UTE, que también viene en un proceso vinculado de denuncia, tanto de la oposición dentro del directorio de UTE como de AUTE, del Sindicato de Trabajadores de UTE, vinculado principalmente no tanto a los hogares, sino al mercado macroeléctrico y las posibilidades, las facilidades que se está dando a los grandes consumidores para que consuman esta energía no directamente en UTE, sino a otros lugares. También en UTE hay una lucha allí, o hay un debate con respecto a la inversión en infraestructura para desarrollo tecnológico vinculado a la energía, que terminan usufructuando nuevamente empresas privadas. Luego pasamos a OCE, también un debate muy reciente, algo que vienen ya hace tiempo luchando desde el sindicato de funcionarios de OCE, porque ya en 2017 con la ley de riego hubo todo un debate vinculado a la privatización del agua, pero que ahora vuelve a tomar vida ese debate de la privatización con el proyecto Neptuno, que hemos estado también informando aquí en el informativo, porque lo que plantean es que este proyecto lo que hace es privatizar la potabilización del agua, porque es un grupo de empresas privadas que quiere hacer una planta potabilizadora, para poder proveer de agua al área de Montevideo y el área metropolitana. Así que allí hay una lucha por hacer, también una lucha que lleva adelante en este momento y que en eso están vinculadas las medidas que está llevando adelante ahora FOSE. Si hablamos del Banco República del Uruguay, allí hay otro tipo de privatización que denuncian desde AEBU, desde el Sindicato de Trabajadores de la Banca, porque es una del tipo de privatización que habló en última instancia Martín Sanguinetti y que tiene que ver con las vacantes y los puestos de trabajo, ¿no? La no inversión en nuevas vacantes. Lo que mencionan desde AEBU es que en los últimos años se eliminaron más de 1.500 vacantes en la banca oficial, y ese fue uno de los reclamos que llevaron en la movilización y también en movilizaciones grandes, importantes que tuvimos a principios de año, hace unos meses ya. Cuando hablamos del puerto, ahora sí vamos a hablar de la Administración Nacional de Puertos, algo que ha estado también presente en la discusión pública en los últimos meses por la concesión de hasta 2080 del puerto de Montevideo a la empresa belga Katoen-Natie, que lo que genera es o facilita un monopolio privado que va en contra de la competencia libre en esa zona. Así que nuevamente allí hay una forma de favorecer a una empresa privada utilizando un espacio público como lo es el puerto de Montevideo. Y por último vamos a hablar de ANCAP, que está en este momento los trabajadores movilizándose fuertemente por varias cosas. Denuncian que se está dando recursos e infraestructura a algunas empresas privadas para que, por ejemplo, lo que tiene que ver con la producción de Portland, se asocien con ANCAP y saquen provecho de eso. También hay reclamos vinculados a esto con el gas natural. Para finalizar el informe, le consultamos al economista Martín Sanguinetti qué es lo que sucede con el impacto que tiene estas privatizaciones tanto en la sociedad uruguaya como en la economía del Estado. Cuando uno piensa en los servicios públicos, más allá de quién lo brinde, las empresas públicas suelen tener una racionalidad que no es una racionalidad de mercado. Entonces eso permite hacer negocios que no son rentables desde el punto de vista económico, pero sí son muy rentables desde el punto de vista social. Y ahí tenemos miles de ejemplos en Uruguay que nos diferencia muchísimo del resto de la región, por ejemplo, como para una cosa bastante sencilla de comparar. No sé, el servicio de energía eléctrica es universal, es seguro, es casi y sin interrupciones. Cuando hay interrupciones se arreglan rápidamente. Le llevamos la luz a lugares muy remotos y todo el territorio nacional paga la misma tarifa o está bajo el mismo pliego tarifario. Sin embargo, las empresas públicas que suelen tener mala propaganda por parte de la prensa y eso, en realidad, si uno ve empíricamente, en realidad brindan servicios de buena calidad. Capaz que obviamente hay cosas para mejorar, podría ser más eficiente, no sé, siempre hay cosas para mejorar, pero si uno ve a grandes rasgos, son servicios públicos que suelen ser universales. Pero las empresas públicas tienen otros roles también que son súper relevantes para la economía. Por ejemplo, las empresas públicas pueden direccionar y guiar políticas de desarrollo. Entonces, por ejemplo, las empresas públicas son proveedores de recursos a rentas generales, que eso sirve para hacer otro tipo de políticas, o financiar otro tipo de políticas públicas. Entonces, claramente, también ahí hay una disputa. Cuando eso pasa a manos de capital, y en particular esta oleada privatizadora, donde se privatizan algunas partes de los negocios que suelen ser los negocios rentables, estamos perdiendo la posibilidad de obtener renta, ¿no?